Bueno, Ya, ahí empezó la grabación de la clase. Buenos días, buenas tardes para todos. Ojalá que ninguno esté durmiendo ya a esta hora. Así que vamos a iniciar. Chiquillos, ahí en el chat acabo de ingresar un link para los que no puedan ver la presentación y así ustedes puedan linkearla desde sus teléfonos o desde sus equipos y poder visualizar el video, ¿ok? Estoy acá todavía admitiendo unos compañeros de ustedes. Ideal que tratemos de conectarnos, recuerden, minutos antes, ¿ya? Para que así no queden a la cola, porque yo me puedo distraer y puedo no ver el, el aviso de que hay gente que está esperando ser admitido, ¿ya? ¿Se ve la pantalla de YouTube? Sí, profe, se ve. sí, profe, Sí se ve. Ya, les pregunto porque como por un tema de conexión, ya chiquillos, ahí va el video, atentos. What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at the Profe, no sé si es solo a mí, pero se me ve como medio pegado y no escucho nada. Sí, profe, a mí igual me pasa. A mí también. Yo tampoco escucho. ¿No existe la posibilidad de que envíe el link y nosotros lo vemos y después como que volvemos a conversar? Por el chat. Sí, ya lo envió. ¿Sí? Está en el Ya. chat. things are new and different to you. Good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials, otherwise known as Generation Y, G, E, globalists. Okay, we know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man
Me avisan cuando vayan terminando de ver el video, sobre todo los que están conectados con el link, ¿ya? Porfa. Me quedan 2 minutos, profe. ¿Van estando listos? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, me gustaría saber ahora cómo les llega el video, qué opinan, con qué generación se identifican, qué les llama la atención. La relación del trabajo y el hogar. ¿Ya? El feedback constante en el que estamos, que todo es como súper rápido para nosotros. Y la adaptación constante también. A diferencia de los boomers, que los boomers tienen más diferenciado el trabajo y el hogar. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? La diferencia que existe entre las generaciones, ¿Ya? que en este caso los millennials, por lo que hablaban en el video, eh, se preocupaban un poco más de lo que era el hoy, más de lo que lo esperaban en el futuro. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo evalúas tú? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que complementarlo con lo de las generaciones anteriores? Yo creo que se puede crear un equilibrio, Ya, que te puede importar mucho el hoy, siendo consecuente de que quizás las acciones o las ideas que tú tengas hoy pueden también influir en el futuro. claro. Ujú. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera compartir cómo le llega el video? Yo también veo una diferencia en el tema de que, como decía ella, de que muchas veces los boomers piensan en el futuro y como todo eso. También concuerdo con su idea de que se puede llegar a un equilibrio
Y, por ejemplo, también en el video se mencionaba que los baby boomers aprendían mucho de sus antepasados, de las personas que eran mayores por el tema de la experiencia. Claro. Y que nosotros, o los millennials, buscaban información que necesariamente no sea como respaldada, o que lo primero que aparecía lo entendían así. Y yo encuentro que en cierta parte es así y no es así. Hay mucha gente, yo creo que generaciones más jóvenes que nosotros están haciendo eso, pero por lo menos yo no hago eso. O sea, si bien creo que me considero millennial porque creo que mi rango etario es como sirve para dentro de esa categorización. O sea, me llevo muy bien con la tecnología, también me gusta disfrutar el día a día. De hecho, yo quiero estudiar esta carrera, pero no estoy muy preocupada así de, oh, es que tengo que sacarla en estos años porque quiero trabajar, quiero tener mi vida. No. O sea, trato de entender lo que estoy haciendo ahora como el proceso que estoy viviendo ahora y todo eso. Entonces yo siento que también habría que haber un equilibrio en el tema de que yo también quiero aprender sobre los antepasados, que mi familia me enseñe cosas, pero también respaldadas por alguien y no tan solo me creo lo que sale en cualquier lado. O sea, si tengo esa autonomía de estar aprendiendo por lo que aparece en internet, pero no necesariamente me dejo llevar por todo. Claro. Buen punto el que tú tocas, porque tiene que ver como con la influencia social de los medios respecto de nuestros pensamientos, y obviamente que eso tiene un impacto después en nuestro comportamiento. Acá Marcela me menciona, dice, yo soy de la generación X, mi hija de la generación Z, pero creo que uno avanza y crece de acuerdo a cómo nos relacionamos. Cuando tú dices el tema de relacionarse, ¿a qué te refieres? ¿A relacionarse en qué, con quién, cómo? Como persona. Ya, o sea, tú dices que en la medida que tú interactúas con personas también de otras generaciones, como que vas creciendo y evolucionando como persona, ¿algo así? Sí, ya, interpreté bien, te leí bien, ya. Ahí Darío dice que no hay que matarse trabajando para un futuro que quizás no llegue a tener, que igual hay que disfrutar de los momentos que se viven en el ahora, pero igual sin dejar de lado las metas. Oye, ¿y ustedes cómo se proyectan en el futuro? ¿Cómo se ven cuando estén trabajando? ¿Cómo creen que va a ser su vida? ¿Qué motivaciones tienen? Un desafío constante, dice alguien por ahí. ¿Qué más? Plata, plata, plata. Ya. ¿Qué más? Mira, la María Fernández, la, sí, a la Feña ahí dice, en lo personal le cuesta imaginárselo. ¿Por algún tema en particular? ¿No? ¿Por ninguno? ¿Y el resto cómo se proyecta, cómo se sueña a sí mismo en 5 años más? Ser la tía millonaria, dice alguien por ahí, una vida simple, ¿ya? Alguien dice ahí, trabajando en mi vocación. ¿Alguno de ustedes identifica para qué tiene vocación? Bueno, yo soy psicóloga, ¿cierto? ¿Qué se supone que hacemos los psicólogos? Cuando uno dice yo estudio psicología o yo tengo una profesión y soy psicóloga. ¿Qué es lo que como socialmente se supone que hacemos los psicólogos? Ya, a escuchar, ¿qué más? Dar Orientar a las consejos, personas, ¿qué sí. más? Como delimitar lo que está bueno o malo, según depende de la persona, si es que tiene algún Ya, como una problema, si especie es de que Pepe necesita. Grillo en algunos casos. Claro, claro. Ya, ayudar, ya. Y los psicólogos, ¿debiésemos solamente dedicarnos a eso? ¿Ustedes creen que los psicólogos tenemos habilidades para hacer otras cosas? Sí, yo creo que sí. O ¿Sí? sea, que no existe como limitación en cuanto a las habilidades. O sea, uno Claro, no siempre puede ir debiese, ¿verdad? aprendiendo. Claro, sí. No creo que porque solamente ser psicóloga es como todo el mundo, como todo su mundo es ser psicóloga, sino que debe tener otras cosas que le interesen.
Claro, y ojalá esas otras cosas que me interesen, si me pueden generar ingresos y me pueden generar diversión, también lo puedo ejecutar, ¿verdad? Claro, sí. Pasa mucho que por un tema generacional, de pronto, bueno, ya vamos a revisar el tema de las generaciones, pero a veces como que encasillamos a las personas o las mismas personas se encasillan a sí mismas. Entonces, yo les ponía el ejemplo de, como psicóloga yo, porque muchas veces es como, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ya, me quedé sin trabajo porque no tengo pacientes presenciales, no tengo talleres presenciales porque la gente no va a ir a un hotel ni va a ir a un salón a hacer clases, ¿verdad? Entonces, muchas personas quedaron completamente paralizadas respecto del tema laboral. Entonces, cuando las personas son creativas y se ponen a prueba y dicen, independiente a lo mejor de mi generación o de mi profesión, yo puedo hacer otras cosas, perfectamente yo puedo tomar otro tipo de proyectos, empujarlos y encauzarlos. En mi caso, yo desde hace 10 años, 12 años que trabajo y durante 10 años fui gerente de gestión de negocios en una consultora de desarrollo organizacional. ¿Qué significa eso? Que yo, sin ser ingeniero comercial, me dediqué justamente al tema de la gestión y comercialización de proyectos del área mía. Entonces pasaba en mi empresa, que yo tengo 3 hijos, entonces cuando estuve con los post y los prenatal, no había nadie que me pudiera reemplazar, porque los ingenieros comerciales no entendían mucho qué era lo que en realidad nosotros hacíamos y cómo podía venderse nuestros proyectos. Y por otro lado, cuando buscábamos a un psicólogo que se dedicara al área comercial, ese psicólogo duraba 2 semanas en mi cargo y después renunciaba, porque no tenía desarrollo para el área organizacional ni para el área, en este caso, de gestión de ventas. Entonces, yo decía, qué importante es cuando, por ejemplo, desde chiquitito, los papás vamos identificando habilidades en nuestros hijos que pueden ser complementarias. Entonces, en este caso personal, yo me volví un bicho raro, porque si bien era psicóloga, atenta a escuchar, presta a ayudar, a orientar a las personas, por otra parte tenía este desarrollo comercial que era super power. Cada vez que yo estuve con prenatal, las ventas en la empresa donde trabajaba bajaban, pero así, considerablemente. Entonces, cuando ya nacían mis hijos, mis guaguas tenían 1 mes de nacidos y yo tenía casi que verme la obligación, no porque ellos me obligaran, sino que porque yo me daba cuenta que si no volvía a trabajar, la empresa en realidad tenía muy bajos proyectos, por ende también tenía bajos ingresos económicos. Entonces yo decía, qué heavy, que siendo psicóloga me di cuenta, o también mis colegas se dieron cuenta que tenía una buena esfera para los negocios y poder ponerla en práctica y así en el fondo hacer algo que me gusta, porque me gusta vender, me gusta el contacto con la gente, armar proyectos, pero también me gusta formar personas y ayudar. Y algo así como anecdótico, que se los quiero contar porque de verdad que me tiene entre como súper orgullosa y también me tiene como llena como de, ¿cómo se puede decir?, de asombro. Es que en marzo, justo cuando se decreta todo este tema de la pandemia, ya bueno, había quedado la escoba el año pasado con el tema del estallido social, digo la escoba porque muchos rubros laborales se vieron muy afectados, baja de proyectos, cierre de empresas, negocios que quebraron, entonces muchos profesionales independientes empezaron a quedar como muy a la deriva. Entonces en marzo, cuando se decreta esto de la pandemia, yo estaba regando el patio y yo decía, Cresta, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo inventar? Una, para mantenerme activa, y 2, mientras se generan las plataformas virtuales para, por ejemplo, hacer talleres, hacer asesoría. Entonces, se me ocurrió una cosa que es súper loca. Yo tengo amigas que son orfebres, que hacen joyas de plata, de oro, de cobre y todo. Entonces dije, yo no me voy a poner a vender joyas porque para eso las venden ellas, pues ellas tienen sus cuentas en Instagram o en Facebook. Entonces dije, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Y se me ocurrió generar una plataforma en donde podríamos hacer concursos. Entonces, estas mismas joyas yo las podría poner en sorteo y hacer un concurso estilo rifa, pero no rifa porque es muy de colegio, pues entonces por eso le puse concurso y invitar a la comunidad mía de Facebook y aumentar los seguidores y todo, que la gente comprara números y empezar a hacer estos sorteos. La cosa es que partí con 4 orfebres, que son estas amigas que al final te terminas ya siendo amiga de ellas, porque les compráis anillos, aros y esas cosas. Entonces, empecé haciendo los primeros sorteos con estas 4 chiquillas. Y en la actualidad, ustedes no me van a creer, de esto han pasado, a ver, desde marzo a la fecha, por lo menos unos 6, 7 meses, y voy en el concurso número 19,
y ya no solamente trabajo con 4 orfebres, sino que tengo 15 a 16 expositores, todos del área del diseño y de las manualidades, y hacemos los concursos para dar a conocer sus productos, y además también la gente se gana premios y la gente después los sigue y les encarga cosas, ¿cachai? Entonces, digo que para mí es un orgullo y es una tremenda sorpresa porque yo partí de una cuestión súper intuitiva, dije, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer para generar lucas justamente en este periodo? Entonces, usted sortea Pandora, no, son puras joyas de artesanos y de orfebres locales, todo lo que es orfebrería hecho a mano, pero nada de grandes joyas. Hay otros, después les voy a poner ahí cuál es mi página para ver si quieren cachurear. Entonces, la cosa que les quiero decir es que todo fue evolucionando en algo que hoy en día es muy simpático porque todos los concursos son televisados. La gente que compra número está preguntándome, Carolina, ¿qué hora es el sorteo? Para sentarnos casi que con el picoteo a ver cuando haces el sorteo, porque es en vivo, cuando haces el sorteo para ver si somos los ganadores o no. Entonces yo después voy, entrego el premio, le saco fotos a los ganadores de los premios y son premios costosos, pues hay gente que por 2 lucas, por 4 lucas, se gana premios de 35 lucas, de 56.000 pesos, que son el costo real de los premios que ponemos en el sorteo. Entonces, se fijan que bueno, frente a ciertas condiciones, y por ejemplo, si yo soy una de la generación X, que es por mi rango etario, mi generación, yo podría decir, no, pues yo solamente tengo que ser psicóloga, no puedo hacer otra cosa, porque para algo fui a la universidad, para algo estoy como encasillada solamente en esa profesión y en esa gestión y en ese rol. Pero podríamos decir que las personas podemos tener matices de otras generaciones y podemos ir generando como un híbrido. Eso como que sería como lo ideal, poder decir, yo soy, por ejemplo, ustedes, que son millennials, que tienen muchas características muy positivas, que son súper talentosos y habilosos para un montón de cosas, ya son bacanes, pero podrían ser más bacanes. Pues. ¿Y cómo podrían ser más bacanes? Si ustedes escuchan a las generaciones más viejas con respecto, por ejemplo, a la disciplina, a la responsabilidad, al compromiso, porque esas variables, por ejemplo, que son como características de las generaciones antiguas, a ustedes, aunque sean jovencitos en el mundo laboral y aunque sean independientes, son características que ustedes necesitan para ser exitosos para ustedes mismos. No estamos hablando de ser exitosos para el mundo social, sino que es para que ustedes se sientan satisfechos con ustedes mismos, con sus logros, con sus proyectos, con sus tomas de decisiones, con sus viajes, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde toma fuerza esto de poder generar un diálogo amigable entre las generaciones, porque de lo contrario nos vamos solamente a hacer generaciones puras, y esas generaciones puras todas tienen sus pros y sus contras. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna consulta, duda, comentario? ¿No, nada? No, creo que es como igual bastante, como que nosotros vivimos en esto, entonces como que también analizamos, yo encuentro que mucha gente debe hablar de lo mismo, como algo más cotidiano, creo yo, no es tan no entendible, o sea, se entiende muy bien como usted lo dice y todo. No es algo que tenga mayor complicación. Pregunto cuando el tema se entiende porque muchas veces me encuentro mucho en ciertas asesorías de que, por ejemplo, las generaciones viejas se quejan mucho de los cabros jóvenes, pero mucho, 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 y que no, y que son aquí, que son descomprometidos, y un montón de quejas. Entonces yo siempre les digo, pucha, que lata tanta queja, porque te estás perdiendo de conocer de verdad a gente talentosa, con otras formas de ver la vida, con otras formas de ver el trabajo, y que tú también puedes aprender. Por ejemplo, ustedes desde su generación, ¿se sienten a veces muy criticados por los adultos, muy como estigmatizados? Sí, es que yo siento que pasa que todos creen que tenemos como todo fácil, así, pero muy, muy, muy fácil. Y no es así. Por No, yo creo ejemplo, que no. mi papá es de la generación X, pero con mentalidad de baby boomer. O sea, Ya. así súper cerrado en el trabajo. Ya. Y a veces se queja por la modalidad en la que empleo
o cómo tomo decisiones, porque él es como súper cuadrado, así de esos hombres caballeros, en el sentido de que hay una hora para la casa, hay otra hora para el trabajo, y todo tiene un orden. Entonces, suelen haber como choques entre juventud y entre generaciones, más que todo. Mm. Oye, y ahora que tú ya estás más grande, que ahora que estás en la universidad, ¿él tiende como a flexibilizarse un poquito? No, ¿No? baby boomer, pero tirando para atrás, entonces es como súper cerrado. Mm. Hay muchos casos así, es común en las organizaciones conseguir casos así, porque me ha pasado. Lo único que ya sé cómo tratar con ellos. Mm. Chiquillos, se me quedó pegado el computador, pero lo bueno es que me escuchan. ¿Me escuchan, cierto? Porque ahí sí que sería terrible. Sí, Sí, sí se tiene escucha. video y audio. Ya, entonces, porque no logro avanzar la presentación, eso es lo que se me quedó pegado, que no sé por qué, pero voy a hacer la clase porque tengo en mi mente, sé bien qué generaciones son las que vamos a mencionar ahora, para que ustedes después las vean en la presentación que está en el aula virtual, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos en la actualidad, en el mundo organizacional y también en las familias, ¿verdad? Existe una interacción de personas de distintas generaciones. Entonces tenemos a los de la generación senior, a los baby boomers, tenemos a los de la generación X, tenemos a los de una generación intermedia, que es la generación senial, tenemos a otra generación, que son los millennials, y la generación que está más jovencita en la actualidad, que son la generación Z. Cada uno de ellos tiene distintas características y, por supuesto, iniciaron su vida laboral con variables contextuales muy diferentes a las que hoy en día ustedes van a enfrentar cuando ingresen al mundo del trabajo. Entonces, la generación senior es una generación en que la mayoría de las personas son ya muy, en la actualidad, son muy viejitas, tienen por lo menos entre 80, 82 años, pero fíjate tú que hay muchas personas de esa generación que actualmente aún trabajan. La empresa donde trabaja mi mamá, el gerente general tiene 82 años. Y uno podría pensar, debe ser un viejito, así como abuelito. Y no, pues se ve una persona súper activa, muy jovial, de unos 75 años, no se ve de más, y es de estas personas a las que tú lo sacas de su rol y de su trabajo y se nos muere. Porque él es como que todo su sentido de su vida está en función del trabajo. Y es esperable porque años atrás, probablemente cuando él inició su carrera laboral, había muy pocos recursos. Entonces, esta generación es una generación que tiene características como el honor, el compromiso, el trabajo duro, el sacrificio, pero si se fijan son como hartas palabras como bien dolorosas, porque igual como que había que sacarse harto la mugre para poder lograr cosas. Además, en esa época todavía había como una instrucción en las escuelas o en los colegios muy militarizada. Entonces, son personas que se apegan mucho a las normas y a lo que debe ser, porque en eso es a lo que ellos, en lo que se formaron, cómo crecieron, sus primeras experiencias laborales también probablemente fueron de esa naturaleza, entonces ellos no preguntan mucho, no cuestionan mucho, son muy obedientes y exigen también la obediencia. Son de esta generación que hoy en día, bueno, si es que son medios modernos, han evolucionado respecto de sus pensamientos, pero aún así están como siempre pegados, como que en la época antigua era mejor, porque aparte que al haber más normativa y haber más control, por supuesto que también habían hartos comportamientos que no se expresaban, ¿ya? Entonces, en la actualidad, estas personas que han logrado hacer carrera dentro de una organización, que ustedes probablemente las van a ver, son personas que ya están en cargos directivos, por ejemplo, pertenecen al directorio o son asesores de alguna área específica. Ellos muy rara vez, bueno, salvo este caballero que yo les contaba, que es el gerente general de la empresa de mi mamá, no van a ver a lo mejor con mucha frecuencia gente de 80 y tantos años todavía en roles de activos, como de gerencia o de jefe de área, pero sí en cargos que son más de asesoramiento, ¿ya? Después de esta generación viene la generación del baby boomer, y los baby boomers se caracterizan porque ellos tienen, son gestados en la época de la posguerra, ¿ya? Son hijos de la generación senior. Entonces ellos
entienden súper bien las variables contextuales de ese minuto, que es la hambruna, la escasez de alimentos, todo el tema como doloroso de la migración de un país a otro, la incertidumbre mundial de ese momento. Entonces, todos estos gallos ingresan al mundo del trabajo como para quedarse, para asentarse, para hacer carrera, para echar raíces, porque esa es la forma en que ellos se valían frente a su mundo laboral. Se llaman baby boomer porque curiosamente toma mucha fuerza en esta generación la construcción de la familia. Entonces, a raíz de eso es que aparecen muchas guaguas. Hay un exponencial nacimiento de bebés. Entonces, por eso se llama baby boomer, ¿ya? Porque es como un boom de los nacimientos de bebés. Y por supuesto, está definido como una generación en donde por lo general los hombres son proveedores y mantenedores y las mujeres son más bien el apoyo doméstico y de crianza. No obstante, ya empiezan las primeras mujeres a ingresar al mundo laboral y también al mundo académico y universitario. Ellos, al igual que la generación anterior, son también muy apegados a procedimientos y a normativas. Y también les cuesta mucho flexibilizarse porque son más individualistas. Como es una época de escasez de recursos, asumen de que todos los logros en el fondo dependen de ellos, de manera independiente e individual. No como hoy en día que uno habla del colectivo o del equipo del grupo. ¿Ya? Después de la generación baby boomer viene la generación X, que es una generación que empieza a ser más crítica respecto a las generaciones anteriores. Es bien trabajólica, de hecho tan trabajólica que aparecen los happy hour como un concepto en donde tú ibas al happy hour pero ibas a cerrar negocio. No era que era el happy hour para ir a solamente pasarlo el después de la pega y de relajarse. Cuando nace este concepto era justamente para cerrar negocio. Entonces, ellos, si bien todavía valoran el tema familiar, están ya un poco más enfocados en el desarrollo personal, en el tema del crecimiento, no tanto en la calidad de vida, sino que es el desarrollo del crecimiento, pero profesional. Entonces empiezan a aparecer los primeros diplomados, los primeros magíster, son muy competitivos, también egocéntricos, mucha rivalidad entre la generación X, entre ellos mismos. Son las primeras generaciones en muchas familias que ingresan a la universidad, entonces le toman mucho peso a esto de tener un cartón, de ser profesionales universitarios o técnicos, y son personas que también son visionarias porque empiezan a gestionar proyectos, son los primeros en conocer, de manera más precaria obviamente que en la actualidad, el tema de las tecnologías para poder comunicarse y para poder avanzar en ciertas áreas de las organizaciones. Hay una generación intermedia de la generación X a la generación millennial, que es la generación Zennial, que tiene como matices de ambas. Entonces, es ¿cómo se podría decir? Una generación de transición. Empiezan a conocer el Internet, empiezan a tener un poquito ya como de luces de la importancia de la calidad de vida, vinculado también a la satisfacción del trabajo, empiezan a estar un poco más conectados, comienzan a entender la globalización. Es importante que ustedes sepan que todo el tema de las generaciones está muy marcado también por hitos que son tecnológicos, sociales, culturales, económicos. Entonces, cada uno de esos cambios a nivel social va impactando también en la forma de comportarse y de vincularse de las generaciones, ¿ya? Después ya viene de lleno la generación millennial, que nacen con la tecnología, nacen en la era del Internet. La mayoría entiende el tema de estar conectado, pero esto de la hiperconectividad también trae aparejado otros cuadros que son muy ansiosos porque viven mucho con la inmediatez. Entonces, como que todo tiene que ser a un clic de lo que yo estoy solicitando y lo que estoy necesitando. Y en el mundo real, cuando hablo del mundo real me refiero al mundo fuera, por ejemplo, de la familia, fuera del grupo de pares, que es en el mundo de las organizaciones. Si bien las organizaciones se han ido adecuando y flexibilizando para poder tener a los chiquillos de la generación millennial y poder ser atractivas como empresa para que estas personas quieran ingresar a trabajar en ella, aún así hay todavía algunos marcos regulatorios, por algo se llama organización, porque está organizada. Entonces todavía es importante ser responsable, ser comprometido, cumplir con los plazos, si tú te vas a enfocar en un proyecto, empujar ese proyecto. ¿Se fijan? O sea, independiente de que las organizaciones se estén modernizando y flexibilizando, aún así se requiere ciertas como bases que están dentro del tema del compromiso para poder hacer que las empresas funcionen. Entonces, si no hay disciplina, esa organización o ese profesional
probablemente va a ser un profesional desordenado y va a ser un profesional ansioso. Y como va a ser ansioso, puede terminar angustiado, deprimido, con niveles de frustración muy altos, y eso también le va a jugar en contra para poder lograr las metas que él se propone. Entonces, por eso les decía hace un ratito atrás, si los millennials acogen también las sugerencias, por supuesto que los más viejos tienen que aprender a cómo enfrentar esas sugerencias, o sea, no es imponer en los chiquillos más jóvenes, sino que mostrarles con el ejemplo, influenciar su comportamiento. Por eso es tan importante los líderes respecto de la generación millennial en el mundo del trabajo, ¿ya? Entendiendo que tienen una naturaleza distinta, pero que pese a esa naturaleza diferente, hay que también adecuarse a un marco regulatorio dentro de las organizaciones. Aparece mucho lo que mencionaba una de sus compañeras, esto de que como estamos hiperconectados y toda la información está en la red, creemos que toda la información que estamos revisando, desarrollando, es adecuada y es certera. Y claro, no es así. Todavía no llegamos a ese nivel en que todas las fuentes son válidas, en que todas las fuentes son científicas. Entonces ahí hay como un riesgo, hay que tener ojo a quién sigo, a quién cito, qué teoría es la que yo... Porque hay cosas que de repente nos hacen sentido desde lo emocional, pero como base teórica no tienen, no hay investigación a la base, no hay estudios con resultados comprobables que puedan dar fe de que lo que estamos leyendo en realidad es seguro, ¿ya? Y después de la generación millennial vienen los chiquillos más jóvenes, por ejemplo, los cabros de 14, 15 años, que en la actualidad ustedes deben tener hermanos de esas edades, que ya ellos están en la era de la conexión así máxima, y ellos sí son personas muy talentosas, aprenden muy rápido, entienden súper bien las tecnologías, pero carecen todavía de habilidades sociales, porque muchos chiquillos, bueno, hoy hay un tema social también que ocurre, que muchos papás prefieren que los chiquillos estén conectados a la pantalla a que anden jugando a la pelota o anden en la calle, porque igual se corre riesgo. Y el riesgo en la actualidad es temas de abuso sexual, el tema de consumo de droga. Entonces es como que mejor tenerlo encerrado en la casa y seguro, porque yo lo veo, sé que no se está drogando, sé que no están abusando de él, pero por otra parte esa personita está con un déficit respecto de las relaciones interpersonales, ¿ya? Y por otra parte, todo lo que es tecnológico genera mucha adicción. ¿Se han fijado ustedes tienen sus temporizadores de sus teléfonos para saber cuánto rato están conectados a las redes sociales? Más de lo que debería. Más de lo que debería, eso fue lo que me dijo, que no alcancé a escuchar muy bien. Sí, eso mismo. Ya, oye, acuérdense que se me quedó pegado el computador, entonces solamente los escucho, ¿ya? Claro, más de lo que tú deberías, de repente tú miras y dices, no sé, pues estuviste conectado hoy día 6 horas. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo hice esto, hice aquí, hice allá. Pero claro, en todo lo que hiciste, te metiste a Facebook, a Instagram, a tu WhatsApp y revisaste durante 6 horas si es que alguien te había escrito, lo revisaste por si acaso, si es que alguien leyó tu publicación, si alguien subió una foto nueva. Entonces, eso también hace que de pronto perdamos un poco el foco de la calidad de vida, porque toda la hiperconexión también nos genera ansiedad, ¿ya? Entonces, ese es como yo creo que el mayor desafío que tienen las generaciones jóvenes, entender que la tecnología es parte de la vida, pero que también necesitan regularla, porque si no los niveles ansiosos son muy altos y se pueden expresar a través de técnicas de consumo, mucho consumo de tabaco o de cigarrillo, exceso de copete, exceso de redes sociales, exceso de comida, exceso de juegos en línea, y todo eso son patrones adictivos, ¿ya? Y que si, por ejemplo, un cabro a los 12, 13 años ya está con un patrón adictivo muy arraigado, probablemente ese chiquillo a los 18, a lo mejor ya no van a hacer los juegos en línea, a lo mejor van a hacer consumir drogas, porque van a paliar la ansiedad y necesitan ese consumo para poder calmarse. Si se fijan, todas las generaciones, como les decía recién, tienen como sus pros y tienen como sus contras. Entonces, a raíz de este análisis es que vamos a desarrollar el trabajo de investigación. Por eso les pedí que se configuraran o se conformaran en grupos de 3 a 4 personas, porque la pauta de trabajo está en el aula virtual y lo que ustedes tienen que hacer es
entrevistar como grupo, pero no es necesario que estén los 4 entrevistando. Primero, generar una pauta de entrevista lo más nutritiva posible para poder saber por qué trabajan las personas, cuál es el sentido del trabajo, cómo se desarrollan y cómo se sienten respecto del trabajo. Idealmente, debiesen entrevistar a una persona que tenga un cargo de jefatura, a una persona que, ojalá también de las distintas generaciones, una persona que sea jefatura, una persona que sea profesional, alguien que tenga un cargo más bien administrativo y alguien que tenga un trabajo o un empleo informal. Informal se refiere a todo lo que está fuera de los contratos de trabajo. Por ejemplo, años anteriores algunos chiquillos entrevistaron garzones, meseros, vendedores ambulantes, entrevistaron también a los chiquillos que hacen malabares en las esquinas, entrevistaron a estas personas que limpian los parabrisas en los semáforos, como parte de uno de los entrevistados. Entonces, cuando ustedes vayan, la misma pauta de entrevista se tiene que aplicar para las 4 personas. ¿Y por qué? Porque eso nos va a permitir armar categorías. Frente a tal pregunta, las 4 personas responden lo mismo. Frente a tal pregunta, las 4 personas responden diferente. ¿Y por qué responden diferente? Porque pertenecen a segmentos socioeconómicos distintos, porque pertenecen a generaciones diferentes, y ahí ustedes van a ir haciendo los análisis respectivos, ¿ya? Este trabajo tiene fecha de entrega el día 16 de octubre y la idea es que ustedes puedan, porque no vamos a alcanzar a hacer, en otro momento se hace una disertación. Entonces ahí también los compañeros les van haciendo preguntas, aparecen algunos entrevistados que son muy choros y muy como que llaman mucho la atención, entonces los participantes del aula, por así decirlo, están todos haciendo más preguntas porque hay mucha curiosidad respecto al entrevistado. Pero en esta oportunidad nos vamos a perder de eso. Entonces, ustedes van a tener que hacer una presentación y me la van a tener que enviar para yo poderla revisar. Y esa presentación puede ser una presentación en PowerPoint, que también está la pauta con la rúbrica de corrección, o un video, en donde ustedes hacen la presentación. Ustedes son súper capos para el tema de los videos, así que yo creo que pueden hacer cosas muy entretenidas y muy choras para presentarme los resultados de su investigación, ¿ya? Así que esa es la idea, que vinculemos las generaciones con el sentido del trabajo en el trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Respecto de esto, ¿alguna consulta, duda, comentario? Profe, yo tengo una duda, pero no es del trabajo. ¿De qué? Los que nacieron entre 1995 y año 2000, ¿a qué generación corresponden? ¿O a qué segmento? Millennials, entre Millennial y Z. Mira, ninguna generación es pura, son como generaciones híbridas. Entonces, claro, hay rangos de años para decir ya, los que nacieron entre esta época, entre este año y este año son Millennial. Pero probablemente muchos de los chiquillos que nacieron en esos años, por un tema de categoría, como de edades, pertenecen a eso, pero también está el proceso de socialización y deben tener características entre generación X, Senial o incluso generación Z. ¿Me explico? Sí, gracias. Ya. ¿Qué más? Profe, Profe, yo tengo dígame. una duda, pero es sobre la clase. Ya. Sabe que la clase es grabada, pero cuando usted cierre la computadora, ¿se le va a grabar la clase? ¿Se la va a guardar? Sí. Ah, ya. Sí. Ahora, una vez que se me despegue el PowerPoint, no sé cómo lo voy a hacer. Qué lata, ¿sabes que no me había pasado esto que se me quedara pegado el PowerPoint? Entre administrador de tarea y elimine el PowerPoint, pero deja el Zoom. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, pincho botón derecho en el mouse y no me da ninguna opción, no se despliega nada. Pero dele control al suprimir, y eso le abre el administrador. Ay, ¿cuál es el suprimir? Está en la esquina superior derecha. Si tiene un teclado normal, ¡Ah, ya está lo arriba. hice! Ay, perdón, es que yo me emociono cuando logro hacer algo así como de esto, porque como soy media lesa, ahí, mira ahí. Ya, ¿ya está bien ahora? Espérate, controlar, suprimir.
¿Ahí me veo? Ya, sí. Sí. Ya. Sí. Por fin, perdón. Tiene que hablar más con los millennials, profe. Y sabes que antes de que estuviera en clase con ustedes, estaba uno de mis chicocos en clase con una plataforma que es el Teams, que el Teams es tremendamente pesado y estaban en una conferencia como con 130 niños, entonces eso de repente como que deja pegados los sistemas. Todos los otros días no había estado mi guatón con mi computadora, estaba con otro, así que yo creo que eso también afectó que hoy día se nos quedara pegada la presentación. Pero por eso me importaba que se entendiera lo que yo les expliqué con respecto a que independiente que no se viera el PowerPoint, sí quedó claro la distinción desde lo que yo les fui contando de los seniors, de los baby boomers, X, senior, millennial y Z. Sí, sí quedó claro. Ya. Bueno, en todo caso está el PowerPoint, pues, así que cualquier cosa también ustedes revisen el PowerPoint, como van a hacer el trabajo en grupo, siempre hay alguien del grupo que estuvo más atento en la clase y que prestó más atención, por ende también lo va a entender mejor para podérselos explicar, ¿ya? Y las clases sí, están siendo grabadas y yo tengo que subirlas al aula virtual, ¿ya? Aquí alguien me dice que a alguien le falta grupo, nos falta uno. Las entrevistas No, son profe, ya súper- estamos, ¿Ya se ya organizaron? ordenamos. Claro, ya nos organizamos. Ya, súper. Y como decía, las entrevistas son, ahí dice, solo 3 personas o pueden ser más. Yo mencionaba hace un ratito que la idea era que fuese un trabajo informal, un administrativo, una persona que fuese profesional y una jefatura. Pero ¿sabe por qué es importante tener esas 4 personas? Porque ustedes mismos van a ir dándose cuenta de que el sentido del trabajo es distinto también de acuerdo al cargo que tienen, a la responsabilidad que tienen. Entonces hay gente que disfruta mucho su trabajo y hay otras personas que no lo disfrutan, pero para nada. Ay, ahí dicen, ¿nos podemos autoentrevistar? No, pues, es como que me entrevistaran a mí, pues, ¿ya? Las preguntas, ¿en qué sentido son? Son preguntas vinculadas al mundo del trabajo, pero también, como decía recién, ¿cuál es el sentido? Por ejemplo, ustedes podrían, para que no me pongan en la pauta, cómo te llamas, cuántos hijos tienes, pero por ejemplo, si alguien te pregunta, o sea, si alguien te dice, bueno, para mí el trabajo es importante porque yo puedo mantener a mi familia. Entonces, ya, ¿qué rol juega la familia en la vida de ellos? Porque hay gente que la familia lo es todo, entonces es la motivación máxima para ellos trabajar por los hijos. ¿Cachai? Pero a lo mejor ellos se postergan a sí mismos, no se regalonean, nunca se han comprado alguna cosa que querían hacer porque en realidad siempre está la prioridad por los hijos, ¿cachai? Entonces, la idea es que la conversación sea como en profundidad para que ustedes también digan, oye, en realidad hay gente que, chuta, que pudiendo darse muchos lujos o regaloneo, no lo hace porque están los hijos primero, versus las generaciones más jóvenes que probablemente te van a decir, oye, en realidad no estoy ni ahí con tener cabros chicos porque me quiero gastar la plata solo en mí. Entonces es para que ustedes vayan distinguiendo cómo, de acuerdo a las generaciones, la gente va teniendo un sentido para trabajar que puede ser diferente, ¿ya? Ahí dice, profe, ¿y si es independiente? ¿Qué sería? Es que claro, alguien que es independiente, por ejemplo, si es independiente puede ser igual jefatura o profesional o hacer pega administrativa, ¿sabes? ¿Podemos hacer un video con nuestra voz de fondo explicando la presentación? Por supuesto, por eso les decía que ustedes son habilosos para el tema de la tecnología, así que ahí ustedes son los que se lucen, ¿ya? Yo, más que poner la nota en función de me importa el contenido, pero también creo que es importante, dado que ustedes son tan tecnológicos, que puedan expresar su creatividad para presentar la información. ¿Se entiende? Sí, me responde ahí la Anto. Ya, chiquillos, entonces, hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario, observación, queja? Yo, profe, Diga. tengo una duda, pero es sobre el ramo. Yo falté el día de ayer, así que no estuve en la presentación. ¿Cómo nos ayuda a nivel profesional este ramo como negociante? Que usted está dando el ejemplo de que, por ejemplo, los comerciales no podían ejercer su cargo, pero tampoco el psicólogo. Entonces, el ser híbrido así, ¿cómo nos beneficia? Mira, hay temas que tienen que ver con competencias que tienen las personas y que eso que tú tienes como a nivel personal
no te lo entrega ninguna profesión, ¿ya? Es como un desarrollo y un talento tuyo innato que puedes tener. Ahora, mi ramo, ¿cómo afecta o impacta en el, más que impactar al futuro, es en lo inmediato y es en el tema de la reflexión? Entender cómo se mueven las dinámicas relacionales, cómo reflexionamos los seres humanos, cómo reflexionamos nosotros mismos, porque ayer les expliqué y dije, vamos a hablar de la personalidad, vamos a hablar de la influencia social, vamos a hablar de la dinámica de los grupos, vamos a hablar de las competencias. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes esté llamado a autoobservarse y a autorreflexionarse. ¿Me explico? Y en esa autorreflexión está el autoconocimiento. Y en la medida que yo me autoconozco, yo logro identificar mis límites, mis posibilidades de mejora y también mis debilidades. Y de acuerdo a eso, las personas podemos ir tomando decisiones y asegurar el éxito o el fracaso de determinadas decisiones. ¿Me explico? Ya, profe, gracias. Por eso es importante conectarse, Pedro, a estas clases, porque de pronto van a ver, por ejemplo, si tú revisas la clase grabada, te vas a perder de hacer preguntas, ¿cachai? En cambio, si estamos así como sincrónicos, pueden haber consultas que yo puedo resolver o puedo aclarar en el instante. ¿Ya? No es una tirada de oreja por el hecho de que no te conectaste ayer, sino que es como tratar en lo posible de... ¿Tú los días jueves vas a estar siempre como con problemas para conectarte a la clase? No, profe, fue un caso puntual el día de ayer. Ah, ya. Que tuve que ir sí o sí, entonces ya el resto se me acomoda. Oye, yo les pregunto porque miren, para que ustedes sepan, yo por ayer les dije que yo era psicóloga, que tenía 3 hijos y todo, pero yo fui mamá a los 21 años. Yo tengo un hijo de 20 años, universitario igual que ustedes, y tuve que trabajar, tuve que estudiar, tuve que ser mamá, dueña de casa, porque no vivía con mis papás, vivía sola. Entonces tengo súper claro todo lo que enfrentamos para poder sacar la profesión adelante las personas que tenemos otras responsabilidades. Entonces, yo sé que se puede, pero hay que estar súper organizado y súper conectado con los profes para explicar cada condición que alguno de ustedes tenga, ¿ya? Así que respecto de eso, cuenten conmigo si que están como con alguna situación como aflictiva, pero como les decía ayer, va a ser difícil que no me puedan entregar las pruebas ni tampoco entregar los trabajos porque están trabajando en grupo. Entonces, ustedes van a tener que trabajar para cumplir con las fechas que yo les dé y por eso se las doy también con harta anticipación para que puedan ir organizándose, ¿ya? Previamente. Ya, chiquillos, entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo jueves. Cualquier consulta o duda, me escriben o la canalizan, o yo había dejado ayer también mi celular ahí para cualquier consulta. Acuérdense que no me escriban por cualquier cosa, pues ya, pero escríbanme por preguntas que son importantes. Obviamente cuando digo cualquier cosa no es para preguntarme si le ponen el signo de exclamación o el signo de pregunta, sino que con cosas que estén realmente confundidos y que no puedan resolver entre ustedes. Eso lo digo porque en realidad mucha gente habla por el WhatsApp, entonces de repente es como sobresaturación, ¿ya? Sí, Bueno, profe, muchas profe. gracias. Ya, muy bien entonces. Cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo la otra semana. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, gracias por Chao, la profe, clase. gracias, que Pasa buen día. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese.